Tenemos mucha información para compartir con ustedes, información de Medio Oriente, información del mundo del fútbol, información del mundo del espectáculo, pero claro, lo más importante por estos momentos es lo que sucede justamente en Medio Oriente. Trump habló hace unas horas nada más y se refirió al conflicto con Irán, dijo que no van a abandonar las negociaciones de forma anticipada y que buscan un acuerdo definitivo y duradero más allá de la tregua que actualmente existe en Medio Oriente. Pasó algo también en estas últimas horas, de lo cual hablaremos en minutos nada más, que es el tema de la carta que le envió Trump al Congreso declarando que cesaron las hostilidades. Pero eso quedará para más tarde, es un tema interesante también. Por lo pronto, esto fue lo que dijo Trump. No vamos a irnos temprano y después tener que volver dentro de 3 años, fue lo que dijo Trump, subrayando que Teherán todavía no ofrece condiciones que Washington considera indispensables. Trump describió a Irán como una potencia militarmente debilitada y sostuvo que la presión aplicada ha dejado al régimen diezmado. El mandatario atribuyó a los bombarderos B-2 haber detenido el programa nuclear iraní y justificó la intervención como una guerra de necesidad para evitar que el país obtenga un arma nuclear. También criticó a la OTAN por falta de apoyo y recordó el intento de asesinato que sufrió hace una semana aproximadamente, señalando que decidió presentarse ante sus simpatizantes pese a las recomendaciones de seguridad. El acto en Florida fue su primera aparición pública después de lo que pasó la semana pasada en Washington y dejó estas palabras sobre la situación con Irán, que van a buscar algo definitivo para no tener que volver a negociar o pasar por lo mismo dentro de un par de años. Irán, mientras tanto, critica a los Estados Unidos. El problema ahora es que desde Washington decidieron seguir adelante con sanciones económicas que no solamente tienen que ver con Irán, porque también perjudican a China. ¿Y de qué se tratan estas sanciones económicas? Son sanciones que van contra determinadas estructuras financieras que existen entre Irán y China en un intento de cortar el flujo de ingresos que, como ustedes imaginarán, sostiene económicamente a Teherán después del cierre del estrecho de Hormuz. ¿Qué es exactamente lo que sucede? El Departamento del Tesoro sancionó a 3 casas de cambio iraníes. Junto con estas 3 casas de cambio iraní, hay también más de una decena de empresas pantalla, dicen desde los Estados Unidos, que están vinculadas y acusadas de coordinar transacciones derivadas del comercio de petróleo iraní y de esta manera logran eludir las restricciones estadounidenses. ¿Qué es lo que sucede aquí? Como desde Irán siguen mandando de alguna manera u otra, ¿no?, petróleo hacia China y lo hacen muchas veces con moneda que no es el dólar, entonces Estados Unidos decidió sancionar estas empresas que no solamente no utilizan el dólar, sino que además le dan el petróleo a China, que es algo que para los Estados Unidos es una desventaja que no puede, no puede permitir. Así que en paralelo a esto, Washington sancionó a una terminal petrolera, es la terminal Qingdao Aigye, es una terminal china en este caso, por importar millones de barriles de crudo iraní mediante prácticas de transporte engañosas. Ahí tienen ustedes que el estrecho de Hormuz está cerrado, pero de alguna manera se siguen comercializando estos buques petroleros que llegan en definitiva a China. Con lo cual el Tesoro advirtió además a bancos y también a navieras sobre el riesgo de sanciones secundarias si es que llegan a respaldar estas operaciones con Irán. Incluso vean ustedes en pagos informales o en especies. Así que acá tenemos mucha información que da cuenta de cómo realmente está funcionando todavía el estrecho de Hormuz y por eso las sanciones de los Estados Unidos. Estas medidas refuerzan la presión, sin lugar a dudas, sobre Teherán y también sobre sus socios comerciales en este contexto de tensión internacional, ¿no?, por el bloqueo de Hormuz, que se darán cuenta no está bloqueado sino más bien controlado. ¿Cómo hacen estos buques para pasar el segundo bloqueo, el de los Estados Unidos?
Bueno, es una muy buena pregunta. Por lo pronto, ahí tienen las sanciones económicas contra estas estructuras financieras. Hay un nuevo comunicado del líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, en el cual el líder iraní habla acerca de la situación económica de su país. Una situación económica que es preocupante porque básicamente es una economía de guerra, donde sube la inflación, donde la moneda local cae a mínimos históricos en comparación con el dólar, por ejemplo, donde hay recesión económica. Y por ejemplo, lo que dijo Mojtaba Khamenei fue lo siguiente, que hay que librar una batalla económica para enfrentar la recesión y decepcionar a Estados Unidos e Israel. A través de un comunicado, por un lado pidió priorizar el consumo de productos nacionales para fortalecer la propia economía de la nación iraní y exhortó a los empresarios a evitar despidos en medio de un contexto marcado por sanciones financieras de Washington y el bloqueo de los puertos iraníes, sumado a que la economía de Irán es poco estable desde hace mucho tiempo. Sí, claro. De hecho, en esta semana también pidieron que se logre rebajar al 70% el uso de la energía dentro del país, y aquellas empresas que logren tener una facturación 70% menos de lo que se venía utilizando van a tener una suerte de bonificación en las facturas de energía. Así que sí, la economía iraní está sufriendo las repercusiones de todas estas sanciones desde los Estados Unidos. Más allá de lo que nosotros contamos, hay datos oficiales también. Según datos del gobierno iraní, más de 190.000 personas solicitaron subsidios de desempleo en las últimas semanas. Khamenei insistió en que trabajadores y educadores son la columna vertebral de la resistencia cultural y económica y pidió mantener el apoyo civil a las Fuerzas Armadas en plena tensión por el estrecho de Hormuz. Bueno, nos mudamos ahora al Líbano. Siguen todavía los bombardeos, sobre todo en el sur del Líbano. Ustedes saben, en las inmediaciones con el límite que tiene Líbano e Israel. Y lamentablemente la situación vuelve a tener, digamos, repercusión, porque también hay respuestas por el lado de Israel. Bueno, en este caso se informan sobre explosiones y también proyectiles que, como ustedes verán, los tenemos en pantalla, iluminaron el cielo del sur del Líbano. Esto ocurría en la madrugada del sábado, mientras que Israel intensifica su operación militar en la zona. Según la Agencia Nacional de Noticias libanesa, una serie de ataques golpeó la gobernación de Nabatieh. Esto pasaba el viernes, menos de una hora después de que el ejército israelí emitiera una vez más órdenes de evacuación. Así que los bombardeos dejaron 6 muertos y 8 heridos. Comenzó el mes de mayo, y esto significa que ya estamos atravesando el mes en el cual se van a reunir el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, en Pekín, en China. Y ya desde el gobierno chino hablaron acerca de qué temas se van a tocar en este encuentro. Y dos de los principales van a ser la situación en el estrecho de Hormuz y el alto el fuego con Irán. Hay que ver cómo está la situación llegado el día de la reunión. Tal vez hay novedades positivas o negativas con respecto a ambas situaciones que van por la misma línea. Pero por lo pronto ese es el plan. Por lo menos así lo comunicó Fu Kong, es el embajador chino ante la ONU, que señaló que la reapertura de rutas marítimas y la consolidación de la calma en Medio Oriente van a dominar las discusiones, en un contexto que, según él, es extremadamente frágil. Subrayó que cualquier paso en falso podría desencadenar una nueva espiral de violencia y pidió medidas simultáneas: que Irán levante sus restricciones en el estrecho de Hormuz, pero que también Estados Unidos retire su bloqueo naval, que es un poco lo que pidió Irán cuando había reabierto hasta cierto punto el estrecho de Hormuz y después lo cerró, que pasaron horas nada más. Irán había pedido que Estados Unidos levante el bloqueo naval y Estados Unidos no lo hizo, así que volvieron a foja cero.
El diplomático chino expresó preocupación por declaraciones estadounidenses que califican el alto el fuego como temporal, más allá de que recién les contamos que Estados Unidos, a través de Trump, busca que todo sea más permanente, si se quiere, que deje de ser temporal y sea definitivo. El cese al fuego. Claro. Sí, esto también lo busca Donald Trump porque se le vence el plazo para poder continuar con acciones de guerra sin la autorización del Parlamento en los Estados Unidos, del Congreso. Por eso también hay ahí una jugada estratégica, ¿no? Decir, ya no hay más bombardeos, entonces no se ha vencido el plazo. En instantes hablamos de eso, que también es un tema clave por estas horas. También rechazó, desde China, insistió Fucong, el embajador chino ante la ONU, como falsas las acusaciones de cooperación militar entre Pekín y Teherán, defendió el respeto mutuo entre China y Estados Unidos y recordó que ambas potencias tienen una responsabilidad especial como miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La presidencia china del Consejo de Seguridad en mayo va a priorizar a Medio Oriente, incluyendo los conflictos en Siria, Libia, Sudán y el debate sobre la protección de civiles. Ya empezó mayo y tenemos una pizca de lo que se espera para la reunión, que será un tema trascendental de cara a mayo de 2026. El mayor portaaviones de los Estados Unidos, que estaba en la zona de Medio Oriente por este conflicto, está regresando. Quedan los otros dos, porque habían 3 portaaviones en este lugar. Que el más grande de todos haya pegado la media vuelta es en sí una noticia, ¿no? Nos referimos al portaaviones Gerald Ford. Abandonó Medio Oriente después de participar en estas operaciones contra Irán. Así lo habían confirmado el viernes altos funcionarios estadounidenses, con lo cual quedan todavía en la región otros 2 buques, también muy importantes, el portaaviones Abraham Lincoln y también el George H.W. Bush, además de una veintena de barcos de guerra estadounidenses que todavía están ahí, ¿no? Pero sí se retiró el Gerald Ford, que es el más grande del mundo. Bueno, el repliegue de este portaaviones ya había sido anunciado como inminente por Washington y que advertía sobre que lo necesitaba para reparaciones. Ese fue el argumento, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo ahí el portaaviones? Estuvo durante más de 10 meses, pero no estos 10 meses en las inmediaciones de Medio Oriente. Había estado participando en otras operaciones en el Caribe, donde las fuerzas de Washington han llevado a cabo, como ustedes recordarán, los ataques contra las presuntas embarcaciones de contrabando de drogas. Entonces, si hacemos un poco de memoria con lo que pasaba con Venezuela y estas narcolanchas, desde ese momento hasta ahora el portaaviones estaba navegando. Entonces ya dijeron, tiene que regresar, tenemos que repararlo, pero continúan en la zona de conflicto en Medio Oriente todavía los otros 2, que es el Abraham Lincoln y el George H.W. Bush. Hace minutos nada más lo comentábamos en esta edición de fin de semana en la pantalla de Canal 26. Estados Unidos admitió que las hostilidades con Irán han finalizado. Lo hizo Donald Trump a través de una carta enviada al Congreso de Estados Unidos. Ahora, ¿esto significa que la guerra finalizó más allá de la tregua con Irán? No necesariamente. ¿Por qué hace esto Estados Unidos? Porque finalizó el plazo legal que tenía Estados Unidos para operar, entre comillas, sin tener que tener el visto bueno del Congreso de Estados Unidos. Es un vericueto legal, podríamos decir, que le permite seguir adelante con todo esto. Ahora, mi pregunta es, perdón, Vero, ¿esto significa que finalizó la guerra? No. No, esta ley le permite, es una ley que se ha creado en los Estados Unidos después de la guerra de Vietnam, y lo que busca la ley estadounidense es que los presidentes no puedan, por ellos mismos, ingresar a una guerra sin la autorización del Congreso. Como lo que sucedió acá fue que Donald Trump decidió sumarse a la guerra sin consulta al Congreso. Recuerden que Israel invade Irán y automáticamente junto con los Estados Unidos. Entonces había un plazo para que todas estas operaciones militares puedan seguir adelante sin la autorización del Congreso. Eso lo establece esta ley. El problema es que ahora, con este determinado cese al fuego,
Donald Trump lo que esgrime es que no se está no se está Que se extralimitando pausó. esa fecha, porque como ahora no están en bombardeos, entonces no hay operaciones militares que tengan que ver con una guerra. Palabras más, palabras menos, está el límite de esta situación. Y el otro punto también muy interesante a analizar, Toby, es el siguiente. Los votantes estadounidenses que no quieren la guerra, mayoritariamente demócratas, están esperando que el Congreso frene esta situación. Vamos a suponer que Donald Trump sigue adelante con la guerra y que el Congreso tiene que tomar una determinación. ¿Apoyamos o no apoyamos? Bueno, realmente hay mucho temor de que en realidad los demócratas, los congresistas, sigan apoyando la guerra, con lo cual traicionarían el voto de las personas que mayoritariamente no la desean, que son demócratas. Es decir, quedarían muy expuestos los demócratas frente a esta situación. Esto es algo que no le conviene a los demócratas. Por eso fíjate que todos se quedan muy callados a propósito de lo que pasa, porque nadie quiere quedar más expuesto que Donald Trump con esta situación. Bueno, muy interesante para el análisis, y para cerrar, también muy interesante para observar lo siguiente. De la boca para afuera dicen algo, pero después en los hechos todos esperan a ver si pueden quedarse quietitos Al y margen. que la situación se resuelva por sí misma. La carta del presidente fue enviada al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el presidente pro tempore del Senado, Chuck Grassley. Fue enviada exactamente al cumplirse los 60 días desde que Trump notificó formalmente al legislativo que comenzó con las operaciones militares en Irán, el umbral que establece la resolución de poderes de guerra de 1973. Y como recién lo comentábamos, Estados Unidos sostiene que el plazo del viernes, de este 1 de mayo, no aplica porque las hostilidades cesaron. Concluyeron en la práctica cuando entró en vigor el alto al fuego. No ha habido intercambios de disparos desde el 7 de abril de 2026. Las hostilidades han cesado, fija la carta de Donald Trump. Y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, o secretario de Guerra también, reforzó esa postura ante el Congreso el jueves. Estamos en un cese al fuego ahora mismo, lo que según nuestro entendimiento significa que el reloj de 60 días se pausa o se detiene. Ahora hay otras campanas que dicen, no, eso no está bien leído, si se quiere, o interpretado. Pero bueno, son las dos campanas, los dos bandos. Y vos sabés que también dentro de los permisos que tiene un presidente para llevar adelante operaciones militares, cuando sucedió lo que pasó en Venezuela con el ataque a las narcolanchas, y que había sido muy criticado y que van a tener que dar respuestas porque no se pueden bombardear lanchas porque uno dice que hay narcotraficantes, hay que detenerlas y en todo caso llevar adelante un juicio. Eso conforma un crimen de guerra. En ese momento, lo que amparaba el accionar del presidente Donald Trump era que para esas operaciones militares en el Caribe, por el tema de Venezuela y las narcolanchas, no ocupaban una determinada cantidad de militares en las operaciones. Entonces, hasta cierta cantidad de soldados, el presidente puede llevar adelante este tipo de movimientos. Es muy interesante la ley que establece todas estas pautas.